Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, encontré este video y quiero que lo escuchemos y luego les voy a dar mi punto de vista. Pero para adelantarles, no estoy de acuerdo con lo que dice esta señora, entre comillas, ¿verdad? Uno no puede andar generalizando, ni andar pensando, ni imponiendo que las demás personas sean como nosotros. Eso no me parece, no estoy de acuerdo, es muy peligroso y ya vamos a ver por qué. Démosle play. A mi hermana siempre eligió las chicas y en mi música siempre estuvo presente cantarle a las chicas porque mi hermana siempre eligió las chicas y de hecho está felizmente casada con su esposa y siempre me pareció divertido ponerle, no solo divertido, importante podría decir, importante ponerle voz al sentimiento de ella, ¿no? Al de mi hermana. Y a que yo siempre digo que todas las mujeres somos bisexuales, a diferencia por ahí de los hombres que tienen más impedimentos sociales. A todas las chicas nos gusta una chica, obvio. Entonces, y el público de Mico, que hay mucho heterosexual. en mi música. Qué pésimo de verdad, esta mujer que se ha creído. Hablemos de eso, o sea, de verdad que me he quedado pensando mucho en las declaraciones que hace esta mujer, la Casucha de Quinta, donde afirma que todas las mujeres tenemos algo de bisexuales y que nos gusta otra mujer. Y miren, quiero ser muy clara en esto, no tengo absolutamente nada en contra de la orientación sexual de nadie. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que prefiera. Y se los digo porque yo en el mundo fitness hay muchísimo gay y muchísima lesbiana, así de claro. Así que es gente con la que he tenido que convivir sin ningún problema. Media vez sean profesionales, no hay ningún problema. Que no sean como esta mujer que quieren que uno sea como ellos. No. Entonces no puedo aceptar lo que esta mujer está diciendo. Creo que como sociedad no podemos ni debemos permitir que esto se normalice. O sea, que otra gente hable por nosotras. No. Decir que todas tenemos algo de bisexuales, que a todas nos gusta otra mujer. Eso es caer en una generalización tan peligrosa como decir que todos los hombres son mujeriegos. O como decir que todas las mujeres son interesadas. Eso no es correcto, porque no es verdad. Porque cada persona es un mundo, porque cada persona es diferente, porque hay hombres muy buenos padres, leales, respetuosos, trabajadores, buenos proveedores, así como mujeres decentes, buenas mamás, buenas esposas. O sea, no todo mundo es igual. No podemos yo siento que ella lo habla como imponiendo. Todas somos bisexuales, a todas nos gusta otra mujer. Esta mujer está loca. ¿Qué le pasa a ella? Eso no es correcto. Andar generalizando. ¿Con que no generalizo yo en algo tan bueno como el ejercicio, el fitness? No, yo sé claramente que no a todo mundo le gusta el ejercicio. No a todo mundo le gusta cuidarse, comer saludable. No, es más, sé que a la mayoría no le interesa porque es algo que requiere esfuerzo, que requiere constancia, disciplina, es algo bueno. Y a la gente lo bueno no siempre le gusta. Entonces uno no puede generalizar, aunque a mí me encantaría que todo el mundo fuera así. Pero no, y eso que es algo bueno. Y ahora que esta mujer promueve a la promiscuidad, al aborto, a los vicios, a las drogas, o sea, no promueve a nada bueno. Entonces se me hace una falta de respeto a nuestra individualidad cuando una gentuza como ella que tiene alcance, no por talentosa, no, sino que por revoltosa, porque su vida es un desastre. Entonces por eso es que tiene una vida pública y que ella lance este tipo de afirmaciones como si fuera una verdad universal. Eso no es correcto. Lo único que esta mujer está demostrando es una ignorancia profunda sobre lo que significa la diversidad humana, porque hasta un niño de 5 años sabe que no todas las personas somos iguales. Entonces, esta mujer, ¿cómo puede hacer estas afirmaciones? Es una ignorante con letras en mayúscula.
Así de simple y así de claro. ¿Y saben qué me preocupa muchísimo? Que ella, como es una gentuza, revoltosa y entonces por lo tanto tiene alcance, repito, no por su talento, sino que por ser una persona con un pasado negro y horrible, entonces me preocupan las nuevas generaciones, las hijas de las mismas descerebradas, las hijas de las mismas seguidoras de la pandillera promiscua. Imagínense ustedes, vimos la vez pasada de que las niñas andan con las nalgas peladas cuando la van a ver a ella al concierto. No como con la Angelita que van vestidas de princesa las niñas. No, al concierto de la pandillera casucha van enseñando las nalgas, imagínense. Entonces, ¿qué puede pensar una niña cuando escucha a esta vieja decir que todas somos bisexuales y que a todas nos gusta otra mujer? Yo no creo, o sea, me opongo rotundamente. Es imposible que todas las seguidoras descerebradas de esta mujer estén de acuerdo con esto. Yo no creo que todas quieran esto para sus hijas. Yo creo que la mayoría quiere que sus hijas se casen como debe de ser, que tengan a sus hijitos. Ellas, las descerebradas, ser abuelitas, o sea, yo creo que la mayoría quiere una vida normal para sus hijas y feliz, ¿verdad? Porque esta gente, la verdad que feliz no es, porque tienen que luchar con un montón de cosas que, bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Pero no, definitivamente no me parece lo que esta vieja que no tiene moral para nada, no tiene la moral para andar hablando de los demás, ni andar generalizando, ni andar poniendo etiquetas. No creo yo que las hijas de las descerebradas o que las descerebradas quieran que sus hijas sean como esta vieja, que anden abortando. Yo la verdad no lo creo. ¿Y saben en qué lo noto? Que cuando yo toco temas así, no ponen nada, o sea, se hacen la del ojo pacho, se hacen las desentendidas. ¿Por qué? Porque no pueden ponerme, hey, no, Pearl, esto no es verdad. No pueden, no tienen cara, no tienen con qué respaldar el ponerme, no, el aborto es correcto, el aborto está bien. No tienen cómo ponerme eso. Así que lo que hacen es dar patadas de ahogada. ¿Y cómo lo hacen? Criticando a Angelita Aguilar, cosa que no tienen que criticarle. Pero mire, si me ponen algo del aborto, de la promiscuidad, de que es una borracha, de que es una drogadicta, no me ponen nada porque no pueden hacerlo. Yo toco el tema y no pueden ponerme un no es verdad. Entonces yo no creo que estas mujeres quieran que sus hijas anden besándose, anden acostándose con otra mujer. O sea, no creo yo. Esta mujer es un pésimo ejemplo, es un asqueroso ejemplo de verdad para las nuevas generaciones, para las niñas. Definitivamente hay que tener cuidado a quién seguimos, a quién escuchamos, qué vemos en nuestra casa, si tienen hijos, qué le ponen a sus hijos, a sus hijas. Hay que tener muchísimo cuidado, porque podemos estar metiendo al mismísimo demonio como esta mujerzuela. Entonces yo pienso, las descerebradas tienen que pensar qué le están enseñando a sus hijas. Es preocupante que esta piruja, que esta promiscua esté promoviendo la bisexualidad. El que a una mujer le guste a otra mujer, ¿a cuenta de qué? Y repito, me niego que todas sus seguidoras tengan la mente de mierda de esta mujer. No lo creo. No lo creo. Así que la gentuza que está en el ojo del huracán, como esta vieja, que no es por talento, como lo repito para que quede clarito, no es por talentosa, no, es porque es una promiscua que quedó panzona, quién sabe de quién. Entonces tienen que tener mucho cuidado de lo que hablan, de lo que dicen, porque no pueden estar dejando su pésimo ejemplo a diestra y siniestra. Así que díganme ustedes, angelitas, ¿qué opinan de esta mujerzuela? Porque es lo que es para mí y me quedo hasta corta. ¿Cómo se le ocurre dar estas declaraciones cuando adolescentes, cuando niñas pueden estarla viendo? Porque sus nanas descerebradas siguen a esta vieja que no tiene nada de bueno, absolutamente nada. Ella promueve lo peor de lo peor. Algo bueno que promueva, nada. Qué triste. Qué triste. ¿Quiénes se identifican con ella? Solo las viejas promiscuas, madres solteras,
solteras que tienen 10 hijos con un hijo de cada hombre diferente, la drogadicción, el tatuarse, el abortar. O sea, es increíble, es nefasto lo que promueve esta mujer. Y todavía tiene valor de andar diciendo, no se metan cosas raras. No, ella sí se puede meter el pijo de droga, el pijo de miércoles, sacarse monos, y eso no está mal. No, ponerme esponjas sí. Y si me quiero poner esponjas, ¿qué le importa esta promiscua? Si a mí se me pega mi regalada gana mañana comprarme unos calzones online con esponjas, ¿cuál es el problema? Digo yo. ¿Cuál es el pinche problema si a mí se me pega mi regalada gana mañana? Lo hago, ¿y qué? ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién se va a atrever a decirme algo a mí si a mí se me ronca mi regalada gana mañana ponerme esponjas? Lo mismo pasa con Angelita Aguilar. Ella puede hacer lo que se le venga en gana. Media vez no ande desviviendo gente como hace esta vieja, ni andar promoviendo el desvivir gente como hace esta vieja, ni andar promoviendo ser bisexual, tener marido, acostarse con mujeres, andar de infiel con mujeres y usted teniendo marido. O sea, como hace esta mujer, la casucha de quinta, la argentina pandillera. Entonces con eso ya usted hace mucho por la sociedad. Esta vieja de verdad que es lo peor que yo he visto en mi vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis angelitas. Díganme qué opinan de las declaraciones tan pobres, tan fuera de tono de esta vieja. Y me da risa que ella se cree que ella es inteligente. Cuando ella habla, ella se cree que es inteligente y más no se mira al espejo, que es la vieja más ignorante que hay en esta tierra. Así de simple y así de claro. Así que díganme, mis angelitas, ¿qué opinan? No olviden compartir los videos. Eso es importante, compartirlos. ¿Para qué? Para que la mayoría de gente se entere de lo mierdera que es esta vieja. Así de simple y así de claro. Y bueno, me dan su opinión y nos vemos en el próximo video. Chao.